Vamos con corriente eléctrica y circuitos. Dos resistencias tienen valores R1 y R2. Cuando las resistencias están conectadas en serie a una batería de 12 voltios, la corriente proveniente es de 2 amperios. Pero cuando ellas están conectadas en paralelo a esa misma batería, la corriente total proveniente es de 9 amperios. Determinemos los valores de R1 y R2. Entonces vamos con la primera condición, están conectadas en serie y la resistencia equivalente no es más que la suma de ellas dos, ¿cierto? Recordemos que intensidad es voltaje sobre resistencia equivalente. De acá podemos decir que el voltaje es la intensidad por la resistencia equivalente. Entonces con esta expresión vamos acá, entonces tendremos voltaje, ¿cuánto es? 12. Es igual a intensidad, que es ¿cuánto? 2, que multiplica la resistencia equivalente, que es R1 más R2. Este 2, ¿sí? Lo podemos pasar acá a dividir a 12, nos daría 6. Por lo tanto, nos quedaría que R1 más R2 es igual a 6. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando están conectadas en paralelo? Ahora la resistencia equivalente, para determinarla, tenemos el siguiente modelo. 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, recordemos, si yo despejo, quiero expresar esto, fíjense, teniendo en cuenta que aquí está 1 sobre resistencia equivalente. Entonces, esta resistencia equivalente pasa aquí a dividir y este voltaje pasa a dividir este lado para que nos quede 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a la intensidad sobre voltaje. ¿Cuál es el fin? Porque ya esta expresión ya yo la tengo acá, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, esta expresión. Entonces nos va a quedar que intensidad sobre voltaje va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente, que no es más que la suma de estas dos resistencias en el inverso, ¿no? Ahora reemplacemos valores, la intensidad es 9, voltaje es 12, y esto va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces tendremos la ecuación 1 y la ecuación 2. Pero acá podemos simplificar tercera, ¿cierto? Que es 3 y tercera que es 4. Entonces nos queda 3 cuartos va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero R2 lo despejamos de acá y R2, fíjense, va a ser igual a ¿qué? A 6, ¿sí? Menos R1. Lo tenemos ahí. Nuestro objetivo es calcular R1 inicialmente para después calcular R2. Entonces, si miramos el denominador, ¿sí? Podemos multiplicar cada una de estas expresiones por el siguiente factor, que lo he sacado de ¿dónde? De los denominadores de 1 sobre R1 más 1 sobre 6 R1. Es decir, voy a multiplicar por este factor R1 que multiplica a 6 menos R1. Entonces, si yo multiplico esta expresión por 3 cuartos, me va a dar 3 cuartos R1 que multiplica a 6 menos R1. Si yo multiplico esta expresión por 1 sobre R1, se cancelaría R1 y nos quedaría 6 menos R1. Si yo multiplico esta expresión por esto, por 1 menos 1 entre 6 menos R1, se cancelaría 6 menos R1 y nos quedaría nada más R1. Listo. Entonces fíjense lo que he hecho para poder eliminar esos denominadores que estaban molestando. Aquí cancelamos R1 con R1 y este 4 pasa a multiplicar a este 6. Entonces nos quedaría 24 y por este lado sería entonces 3 por R1 por 6 nos da 18 R1 y 3 por R1 por R1 nos va a dar menos 3 R1 al cuadrado. Fíjense los valores numéricos, puedo dividir entre 3, entonces si divido entre 3, este se convierte en 6R1, este sería 1R1 y este sería 8 para simplificar. Ahora tengo una ecuación de segundo grado, voy a pasar todos estos términos para allá, ¿sí? Entonces fíjense, nos quedaría entonces, ya saben que esto es R1 nada más, como está negativo pasa a positivo, este 6R1 como está, este está negativo pasa a positivo, este está positivo pasa a negativo, y este obviamente como queda en el mismo lugar nos quedaría más 8 igual a 0. Entonces tenemos un trinomio, para este caso lo podemos, no utilizamos la ecuación general, sino que lo podemos factorizar, entonces abrimos doble paréntesis, sacamos la raíz de R1, ¿cierto? Entonces sería R1 y R1. Este signo menos lo colocamos acá y la multiplicación de este por este también lo colocamos acá.
vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 8 y que sumados nos den 6, es decir, el 4 y el 2. ¿Y esto es igual a qué? A 0. A partir de aquí, entonces tendremos dos valores. Entonces, R1 puede ser igual a qué? A 4 ohmios. Y si R1 vale 4 ohmios, recuerden que la suma debe darse ahí, entonces R2 debe ser 2 ohmios para esta solución. Y para la otra, R1 vale 2 ohmios. Es decir, que R2 valdría ¿cuánto? 4 ohmios. Ahí tenemos entonces las dos posibles soluciones de R1 y R2. El primer par, que es 4 y 2, y el segundo es 2 y 4.